¿Qué pudimos ver? Una lucha, ¿verdad? ¿Cuál es el título del tema de hoy? ¿Cómo estaba vestido el joven? ¿Qué ustedes creen que hubiese sucedido si él no tuviera la armadura? ¿Verdad que sí? ¿Es importante el escudo o no era importante el escudo? Muy importante, ¿verdad que sí? ¿La espada era importante? No fue importante. El tema de esta mañana se trata acerca de la armadura de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Sí. Es bien importante esta cita. Es importante esta cita. ¿La tenemos? ¿Ok? Cualquier cosita está aquí en la pantalla. ¿Ok? Bien interesante, dice la palabra de Dios, es: someteos pues ¿a quién? ¿A quién tenemos que estar sometidos? A Dios. Para entonces, ¿qué sigue diciendo? Resistid ¿a quién? Y por consecuencia de resistir al diablo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacer él? Huirá. Muchas veces queremos hacer que el enemigo huya o resistir al diablo sin primeramente estar sometidos a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Pensamos que podemos resistir por nuestras propias fuerzas al enemigo y por eso es que cada vez somos derrotados. Y un punto bien interesante es: el enemigo es un ser ¿qué? Un ser vencido, pero es un ser ¿qué? Espiritual. Y nosotros somos ¿qué? Carnal. Las cosas espirituales se vencen ¿cómo? Espiritualmente. Y nosotros no acabamos de entender todavía esto. Queremos vencer carnalmente las cosas que son espirituales cuando jamás y nunca vamos a poder vencer. Entonces,
¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Santiago? Es bien, bien importante esta cita, que tenemos que estar sometidos a Dios para poder resistir al diablo, para que entonces Él huya de nuestras vidas. Y cada vez que veo esta cita, siempre me acuerdo de Job. ¿Verdad que sí? Job. Job resistió al diablo. Miren bien, Job resistió al diablo. Claro que sí, ¿verdad que sí? Cuando vemos el primer capítulo del libro de Job, cuando Satanás se presenta ante el consulado en el cielo, Dios le dice, ¿de dónde tú vienes? Y él dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le lanza el reto. ¿No has visto o no conoces a cómo le llama? A mi siervo. A mi siervo Job. Varón que justo, perfecto, ¿verdad que sí? Y cuando vemos el testimonio de la vida de Job, podemos darnos cuenta que Job vivía una vida sometida a Dios. Entonces, cuando vino el enemigo, ¿verdad que sí? Para tentarlo, para hacerlo caer, ¿él qué? Él resistió. ¿Por qué? ¿Por sí mismo? Lo vemos cada vez que venía una prueba. ¿Qué le hacía? Le daba, cuando le vinieron las pruebas de lo que perdió todo en un día, en un momento. ¿Qué hizo? ¿Le echó la culpa a Dios? No, ¿verdad que no? ¿Se sentó a lamentarse que yo? No, sino que él adoró a Dios y le dio gloria. ¿Quién de nosotros podemos hacer eso? La única manera en que tú puedes hacer eso es que estés sometida a tu vida a Dios. Y entonces él le dio gloria a Dios y le dijo, Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová que bendito, le dio gloria a Dios. Y vemos que a través de la vida, una vez que él resistió al enemigo, alguna vez después de eso, desen cuenta, aparece el enemigo nuevamente en la historia. No aparece más nada. Resistid al diablo y ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. No se capta más nada al diablo en la escena. ¿Por qué? Porque Job vivió, sometió su vida enteramente a Dios. Resistió al diablo, no pecó, dice la palabra de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer el enemigo? Huir. Ese es el éxito. Someter nuestras vidas a Dios. Joel 2:12-17 nos da la clave del éxito, y ya lo hemos hablado anteriormente, de cómo someter nuestra vida a Dios. Dice Joel 2:12-17, dice la palabra de Dios, por eso pues dice Jehová, y miren con este ángulo que el Señor me lo mostró, convertíos a mí. Vamos a parar ahí. Convertíos a mí. ¿Qué significa la palabra convertir? Cambiar de un estado a otro. ¿Verdad que sí? Mira lo que Dios está diciendo. Conviértete a mí. Cambia quién tú eres. Deja de ser quien tú eres. Y cambia a mí. Sé como yo. ¿No está poderosa esa palabra? Así que pues, dice Jehová, convertíos, transfórmate a mí con todo vuestro corazón. Una entrega, hazla completa, conviértete 100% a mí. Cuando otros vean a Cristo, vean al Salvador reflejado en mí. Está bueno eso, ¿verdad? Que está bien interesante. Y sigue diciendo, con ayuno y lloro y lamento.
con ayuno, deseando ser como Dios, como con lloro, no por el que estoy siendo cambiado. Ese lloro no se refiere a porque estoy siendo cambiado, porque estoy dejando de ser la persona horrible que era. No es ese lloro. El lloro que está hablando aquí es de la transformación. Cuando tú estás teniendo el carácter de Cristo y repudias el pecado, lloras porque no quieres ser partícipe. Y aquellos que están en esa tierra movediza, te da compasión por ellos y lloras porque están pasando por lo que ya tú pasaste y quieres sacarlos de ahí. Y lamento, arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La entrega debe ser sincera. Convertíos a mí, nuevamente dice, transfórmate a mi imagen conforme a mi semejanza, como era al principio que Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad que sí? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, porque misericordioso es. Tenemos tiempo aún de misericordia para alcanzar el carácter de Dios, el carácter divino, el carácter de Cristo. Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor no quiere castigar, Él no desea el castigo, al contrario, Él desea que el pecador se arrepienta y vaya a donde Él. Y en esta parte vemos la devoción personal, mi devoción personal con Dios. Ahora, el próximo versículo dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los recién nacidos, salga el novio, el joven de su cámara y la joven del tálamo, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Está hablando esta otra parte, la devoción como iglesia. Como iglesia debemos de apartarnos del pecado, ayunar, llorar, arrepentirnos, congregarnos a la unidad, en la verdad. Así que el someternos a Dios es de todo corazón, con ayuno, con lloro, con arrepentimiento, con lamento, y congregarnos como iglesia en unidad y arrepentimiento. En otras palabras, entregar nuestra voluntad a su voluntad. Ya no, como dice el apóstol, ya no vivo ¿qué? Ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. La voluntad mía deja de ser. Yo desaparezco. Por lo demás, hermanos, vamos a buscar Efesios 6, 10 al 20. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Lo que vimos al principio, este pequeño drama que hicimos, es la lucha que nosotros tenemos diariamente. Diariamente. Primero el enemigo nos tira con dardos a lo lejos para ver si nosotros nos caemos o nos quedamos allá. Pero mientras nos acercamos más al Señor, más fuerte es, hasta que Él tiene que salir. ¿A qué? A luchar fuerte. Pero resistir en el nombre de Dios, cuando estamos sometidos a Dios, podemos resistir al diablo y Él tiene que huir. Y vamos a ver por qué Él tiene que huir. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? ¿En el Señor y en el poder de mi fuerza? No. Vamos a leer bien. Dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Nada viene de mí. Nada viene de cada uno de nosotros.
todo lo que podemos hacer es depender de quien nos fortalece, que es quién, el Señor, nuestro Dios, amén, ¿verdad que sí? Como dice la palabra de Dios en Filipenses, ¿verdad que sí? 4:13. ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Exacto. Nuestra fortaleza se encuentra en quién? En Cristo. Y para poder vencer, para poder resistir al enemigo, tenemos que estar en Él. Tenemos que estar sometidos con Él. Vamos a seguir el próximo versículo. Dice, vestidos de la armadura de Dios. Eso es lo que dice. Esta palabra es bien importante. Vestidos de toda la armadura de Dios. No mi armadura. Mi armadura no llega a uno. A la primera que el enemigo tira se rompe. Vestidos de toda la armadura de Dios. Ustedes pueden imaginarse lo que vimos ahora, pero en la vida real. Que vaya alguien a luchar en una guerra medieval sin espada. O sin espada y sin escudo. ¿Esa persona puede sobrevivir? Al contrario, esa es la primera que se llevan. Lo más fácil. Lo más fácil de los inexpertos. Son los primeros que se van. Ahora, imagínate en esta guerra espiritual que nosotros... yo creo que yo puedo sin el gorro, sin el yelmo. Se me hace difícil mirar por ahí. Pero ¿dónde crees que el enemigo te va a tirar? En el brazo, en la pierna. Te va por ahí. ¿Cómo tú crees que David venció a Goliat? Por lo mismo. Descubrió el yelmo y por ahí le fue la piedra. Le ocasionó la ¿qué? La muerte, la pérdida, ¿verdad que sí? Así mismo nosotros tenemos que estar vestidos de toda la armadura y en ningún momento quitárnosla. Mira lo que sigue diciendo. Para que podáis estar ¿qué? Firmes contra ¿qué? Con lo que el diablo nos acecha cada día. Hermanos, si nosotros no estamos firmes, algo nos falta. Algo nos falta en nuestra vida espiritual. Que nos hace no estar firmes. Nuestra firmeza está en estar cubiertos con la armadura que no es mía, con la armadura de Dios para poder estar en guardia firme, para poder luchar contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestiales, o en las regiones de los cielos. Otras Biblias dicen así. O sea que la lucha, la guerra que nosotros vivimos es una guerra espiritual. Y si es espiritual, no podemos vencerla carnalmente. Porque quienes están luchando son personas de experiencia. Nosotros somos inexpertos. Significa que nos quedaremos inexpertos. Cuando una persona comienza en el ejército, vamos a dar el ejemplo del ejército. Te reclutaron, ok, vete a luchar. ¿Es así? No, tú tienes que pasar un entrenamiento básico, intermedio y avanzado. Y con todo y eso, al final, si no da lo que
el grado, no se van a arriesgar a enviarte a qué, a que te maten, ¿verdad que sí? O que le cueste la vida a tu platoon, a tu grupo. So, nosotros estamos ahora mismo en el ejército del Señor. El enemigo no pierde tiempo. Nuestro entrenamiento tiene que ser diario. Nuestra relación con Dios tiene que ser diaria. Buscándolo, como leímos ahorita, en ayuno, en oración, en entrega, arrepentimiento. Y el Señor nos va a cubrir con su ¿qué? Con su armadura. Tenemos que buscarla, Señor, para poder resistir en el día malo y poder vencer las luchas espirituales. Y mira el consejo que el Señor nos da. Él dice: estas cosas os he hablado para que ¿en quién? En mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Estamos teniendo aflicciones? La vemos acá rato, ¿verdad que sí? Pero mira cómo dice Dios: pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Cristo venció al mundo. Gloria a Dios. Cristo venció a Satanás. Se cumplió la promesa que él había dado en el Edén, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, y así fue. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, confiar en Cristo Jesús, para poder tener paz y para poder vencer como Él venció. Sigamos en Efesios 6, del 10 al 20. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, quedar ¿qué? Firmes. Quedar firmes. Sigamos leyendo. Estad pues firmes. ¿Sabes la palabra qué? Firmes. Bien interesante. Ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. O sea que la firmeza que nosotros tengamos, la seguridad, la certeza que tengamos, va o tiene que ver ¿con qué? Con la verdad. La verdad os hará libres. La verdad es el cimiento del pueblo de Dios, de los soldados del ejército de Dios. Y bien interesante que cuando vemos en Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra que es verdad. Por eso es que las personas que no creen en la verdad están parados sobre nada. Y te viene diciendo a ti: no, tú estás parado sobre nada. Porque ellos no pueden entender cómo tú puedes estar tan seguro de lo que la palabra de Dios dice, porque ellos no lo están. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toma el cinturón de la verdad. Y bien interesante que es lo que ajusta. ¿Verdad que sí? La verdad ajusta el armamento del soldado. Wow, ¿verdad que sí? Interesante. Pero ahí no queda todo. Sigue diciendo: y calzados los pies con el apresto de ¿qué cosa? Del evangelio. Si tú te quedas parado en el mismo sitio y no te mueves,
¿Está siendo alguna amenaza para el enemigo? Por más plan de ataque que tenga, perfecto, el mejor plan de ataque que tenga el mejor equipo militar del mundo, si el escuadrón no se mueve, ¿tiene algún éxito? Tiene que moverse. Y en el momento que el escuadrón, en el momento que el soldado se mueva al apresto del evangelio, así como el ejemplo de José Alexander estaba moviendo, hace mover las potestades del enemigo. Porque en el momento que el pueblo del ejército de Dios camine, Cristo viene. Cristo viene. Pero ¿qué pasa? Podemos tener el vestido y no movernos. Tenemos que movernos. Para eso están los calzados, para el apresto del evangelio. Para movernos con poder, seguridad, firmeza, a predicar el evangelio y llevárselo a todo el mundo. ¿Qué vamos a buscar? Mateo 24, no está ahí. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, muy bien. Mateo 24, 14. Mira cómo dice. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a venir? Entonces va a venir el fin. El enemigo sabe que su derrota ya está. Ya está escrita. Tenemos que levantarnos como ejército y proclamar el mensaje. Para que Cristo venga pronto y se cumpla esta profecía en nuestras vidas. Vamos a leer el 9 y el 10. Esto va a ser un camino fácil. Todos nos van a querer. Mira lo que dice el versículo 9 y 10 en el mismo capítulo. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Por qué nos van a entregar a tribulación? Porque estamos marchando, porque nos estamos moviendo a predicar el evangelio a todo el mundo. Entregarán a tribulación y os matarán y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Si tropezaron es porque andaron alguna vez en los caminos, ¿verdad que sí? Ese es otro tema. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El apresto del evangelio no es fácil. Como ir al ejército no es fácil. Pero para que haya paz, tiene que venir, ¿qué primero? La guerra. Para que entonces podamos tener la paz. Y así mismo es que estamos viviendo ahora mismo. Era paz en el principio, entró el pecado, estamos en la guerra espiritual. Entonces cuando venzamos, como leímos al principio, estar firmes hasta el final, y cuando todo se ha acabado, va a venir ¿qué entonces? La paz eterna. Poneos los calzados para el apresto del evangelio. Los calzados no es para lucirlos, sino para expresarlo al mundo entero. He aquí, yo os envío, Mateo 10:16. No va a ser fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues astuto como qué, como serpientes, pero sencillos como palomas. Hay que tener un plan, hay que tener una estrategia para poder rescatar a los que están afuera, hay que ser astutos, pero hay que ser sencillos como palomas, humildes como el Señor lo fue, pero no quita el apresto del evangelio. Vamos a seguir leyendo, y sobre todo Efesios 6, vamos a seguir leyendo, y sobre todo tomad el escudo de ¿qué? El escudo es bien importante, ¿verdad que sí? Nos ayuda a poder bloquear, ¿verdad que sí?
para poder defendernos y no ser derrotados o heridos, o nos puede causar hasta la misma muerte. Tomad el escudo de la ¿qué? De la fe. ¿Con qué propósito? Con que podáis apagar algunos, todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo no tira para ponerte a sufrir un ratito, no. Él tira para destruirte. Pero por medio de la fe en Cristo, tú apagas esos fuegos, porque tu fe está basada en la palabra de Dios. Está basada en Él. Para que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y bien interesante, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos acerca de la fe. ¿Qué nos dice? Mira lo que nos dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo ¿qué? Por la fe ¿qué? Vivirá. Así como el escudo te protege para poder subsistir, para poder vivir, la fe te lleva a poder estar firmes ante las acechanzas del enemigo, ante las tentaciones, ante las pruebas. La fe te hace pasar la prueba. Toma el escudo de la fe. Seguimos leyendo. Y tomad el yelmo de la salvación. Y bien interesante dónde pusieron la salvación. No pusieron la salvación en el escudo. Mira bien, la salvación no es en el escudo. La salvación no son en las piernas. La salvación no está en la cintura. ¿Dónde está el yelmo? En la cabeza, ¿verdad que sí? Mira lo que Apocalipsis nos dice. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida, ¿de qué? Pero su herida mortal fue ¿qué? O sea que la cabeza es un área mortal, que si te dan una herida ahí, ya no hay vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué sucede si nosotros no tenemos la salvación? Estamos muertos. Así como la cabeza, cualquier herida en la cabeza es una herida mortal que te cuesta la vida, así mismo la salvación te puede costar la vida eterna. Poneos el yelmo, toma el yelmo de la salvación. ¿Por medio de quién somos salvos? Exacto, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y Cristo nos dice que, dame, hijo mío, ¿tú qué? ¿Tu corazón que bombea sangre? Eso es lo que el Señor está pidiendo, tu corazón que bombea sangre. ¿O qué nos dice la palabra que es el corazón? Donde están todos los ¿qué? Los pensamientos, las intenciones del corazón. El Señor está pidiendo tu qué, tu mente, tu control. Yo quiero habitar en ti. Yo quiero moldear, convertiros a mí. Y la única manera que podemos tomar ese yelmo de la salvación es permitiendo al Señor Cristo Jesús que habite ¿en dónde? En nosotros, en nuestra mente. Si Él no habita, estamos descubiertos y nos vamos a morir. ¿Estamos entendiendo? Bien interesante, me gustó mucho esa aplicación que Pablo hizo. Tomar el yelmo de la salvación. Y dice, y la espada del Espíritu, ¿qué cosa es? Que es la palabra de Dios.
Por medio de la fe y la palabra de Dios es que tú ¿qué? Vences, resistes al enemigo. Son las armas que el Señor nos ha dado como pueblo de Dios. Y mira lo que dice Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante. En otras palabras, no hay espada como esa, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas. Y las coyunturas, hasta partir las coyunturas, ¿verdad? Y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor nos dio estas armas espirituales para poder vencer espiritualmente nuestra vida y vencer contra el enemigo y poder estar firmes para que cuando Cristo venga en gloria. ¿Cómo es que acaba? Vamos a buscarlo. Apocalipsis 6. Apocalipsis capítulo 6, el último versículo. Apocalipsis 6. ¿Lo tenemos todo? Amén. Apocalipsis 6, versículo 17. Dice, porque el gran día de su ira, ¿qué? Ha llegado, ¿verdad que sí? ¿Y quién podrá qué? Estar firme. ¿Quién podrá permanecer en pie? ¿Qué es lo que leímos al principio de lo que estamos estudiando? Tomad toda la armadura de Dios para poder estar ¿qué? Firmes en el día malo y poder ¿qué? Subsistir. ¿Quién va a poder permanecer en pie? Todos aquellos que tengan la armadura de Dios. ¿Cuántos quieren tener la armadura de Dios? Gloria a Dios. Todos queremos tener la armadura de Dios para poder subsistir. Y no solamente para poder subsistir, sino porque queremos reflejar a Cristo. ¿Qué hay ahí en esa armadura que ya hemos visto que hay de nosotros? Vamos a empezar en el orden. El cinturón. ¿Hay algo, es de nosotros? No. Los calzados. ¿Es de nosotros? No. El escudo? No. El breastplate, como le llaman, lo del pecho? Nada. ¿El yelmo? ¿Es de nosotros? ¿La espada es de nosotros? ¿Dónde quedo yo? Exacto. Permanece en mí. Tú no eres ya. Cristo vive en ti. Tú vas a reflejar ¿a quién? A Cristo. Tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, en el día de prueba. Sigue diciendo en Efesios 6, orando en todo tiempo. ¿Orando qué? En todo tiempo, con toda oración y qué? Súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por mí nada más, por todos los santos y por mí. Somos un equipo, somos un ejército en el Señor, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía, con esfuerzo, con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
Somos representantes del Señor. Y bien interesante que las cadenas se enlazan unas a otras, ¿verdad que sí? Y no hay manera de que, por más que tú hagas así, sacarla, ¿verdad que sí? Eso es lo que está diciendo. Soy embajador, estoy unido con Cristo en cadena, no hay quien me separe de Él. Que con denuedo hable de Él como debo hablar. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo de qué, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Primero al quién y después al quién. Exacto, para los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. La salvación es para todos. Pero los hijos de Dios tienen que rescatar a los que no son hijos de Dios para ser un pueblo. Y tenemos que movernos como ejército a conquistar el mundo, porque el mundo no le pertenece al diablo. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que salir, ir a buscar y rescatar los que están perdidos, como nosotros estuvimos. Y el Señor nos rescató con mano fuerte. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor puso esto en su palabra? Es bien interesante, es bien importante. Acerca de la armadura de Dios. ¿Por qué Pablo fue inspirado para escribir de esta manera? ¿Ustedes creen que hay una guerra o no hay una guerra? La guerra de las guerras. Y esta guerra es una guerra espiritual y se vence espiritualmente, como lo hemos dicho. Y el líder de esta guerra se llama ¿quién? El que comenzó la guerra. ¿Quién comenzó la guerra? El diablo, ¿verdad que sí? Fue derrotado en el cielo, ¿verdad que sí? Cristo fue derrotado aquí en la tierra, ¿cierto o no es cierto? Cristo Jesús vino y ¿qué? Y lo derrotó. Ahora, como Él es un ser derrotado, Él salió airado, como está. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 12:17. En Apocalipsis 12 vemos claramente la guerra que hay entre el bien y el mal. Una guerra espiritual que todos estamos en ella, quiéralo o no. Estamos en ella. Pero lo que nos va a ayudar a vencer es permaneciendo en Cristo y obteniendo o permaneciendo, teniendo su armamento, el armamento de Dios en nosotros, la armadura para poder subsistir. Apocalipsis 12:17, ¿lo tenemos? Muy bien. Mire cómo dice aquí. Vemos en el capítulo 12 las dos veces que el enemigo trató de destruir a Cristo. Ya hablamos de esta predicación anteriormente, la simiente, ¿verdad que sí? Y como no pudo destruir a Jesús, que es la simiente, persiguió a la mujer, que es el pueblo de Dios. Y como el Señor protege al pueblo de Dios, se airó contra ella. Trató de agarrarla con la persecución que hubo, ¿verdad que sí? En el tiempo de las conquistas europeas. Y ahora, en los postreros días, nos dice la palabra de Dios que esta persecución nuevamente se va a levantar. ¿Por qué qué? Versículo 17. Entonces el dragón,
que sabemos que es Satanás, porque la palabra de Dios nos dice, lo identifica que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que quedaron. Los que quedaron, la última generación, la descendencia, el resto, la última generación de esta mujer, Satanás salió a hacer guerra. Y si tú no estás cubierto con toda la armadura de Dios, vas a ser derrotado, voy a ser derrotado si no tengo esta armadura para mi protección. Y fue a hacer guerra contra aquellos que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra es una guerra espiritual. El Señor nos dice, yo tengo aquí la armadura. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Quedarnos allá? ¿O venir a tomarla? Tenemos que venir a tomar la armadura para poder subsistir. Y ya vimos que para poder tomar esa armadura tenemos que permitir que el Señor cumpla su voluntad en mi vida. Tengo que dejar de ser yo y que Cristo viva en mí, para que entonces Él pueda decir, como le dice la iglesia de la Odisea, si quieres, compra de mí. Este es mi consejo, compra de mí. El que está fuera en la puerta, que no le hemos dejado entrar, compra de mí, abre la puerta, compra de mí. Él te está ofreciendo esta armadura para poder subsistir. Si no subsistimos, si no permanecemos firmes, no fue porque Él no nos las ofreció. Estaba ahí. ¿Deseas tomar esta armadura esta mañana? Yo deseo tomar esa armadura. Todos los que quieran, vamos a ponernos en pie para que el Señor nos ayude a permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo, permanecer firmes hasta el fin y poder subsistir en el nombre del Señor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor.